Mi hermana me acusó de algo terrible para proteger su secreto, y por eso lo perdí todo. Hasta ahora que el investigador privado de su esposo encontró unos mensajes que lo cambiarán todo. Tengo 33 años, la relación con mi familia, especialmente con mis padres y mi hermana Jenny, que tiene 31, siempre ha sido distante. Casi no hablamos, y durante mucho tiempo acepté que así eran las cosas. Hay razones para este distanciamiento, que se remontan hace muchos años. Desde hace más de una década, de hecho. Hace mucho que no he sido invitado a nada, ni siquiera a un compromiso o reuniones familiares, ya sean navidades, bodas o cualquier cosa, otro evento importante. Fue un acuerdo silencioso pero mutuo. Sin embargo, algo cambió hace poco. Jenny y su esposo Mark tuvieron un hijo el año pasado. Hace unas semanas recibí una invitación formal por correo para el primer cumpleaños de mi sobrino. Me sorprendió mucho que venía directamente de Mark. Reconocí su letra porque, hace años atrás, me había enviado una nota agradeciendo el regalo que les di por su boda. Leí la invitación varias veces para asegurarme de que no era un error. Estaba mi nombre y era para un evento familiar. Después de pensarlo unos días decidí que asistiría. No esperaba que me recibieran con entusiasmo, ni que de repente las cosas fueran diferentes, pero pensé que presentarse sería lo más correcto. Después de todo, Mark había dado el primer paso al enviarme la invitación, y sentí que debía corresponder de forma positiva. Compré un regalo en línea para mi sobrino, una colección de libros infantiles clásicos, y pedí el día libre en el trabajo, el cual me aprobaron. No le conté a nadie, simplemente me preparé para ir. Una semana antes de la fiesta, recibí una llamada de mi madre. Hacía años que no hablábamos por teléfonos. Contesté, y con un tono seco y sin saludo me dijo directamente. La invitación había sido un error, que Mark me la había enviado sin consultárselo antes a Jenny. Me explicó que mi hermana no se sentía cómoda con que yo asistiera. Según ella, mi presencia causaría tensión, y era mejor para todos que no fuera. No estaba gritando ni alterada, pero sí fue muy firme. Solo para recalcar, no me lo estaba pidiendo, solo me estaba informando que no estaba oficialmente invitado. Escuché todo lo que dijo sin interrumpir. Cuando terminó, simplemente respondí, entendido, y colgué, de inmediato. Cancelé el pedido de regalo, al siguiente día me reembolsaron el dinero, y luego abrí mi lista de contactos y bloqueé el número de mi madre. Hice lo mismo con el de mi padre y con el de Jenny. No sentía rabia, solo tuve una sensación de esas que, la verdad, era la línea final, y que ya no había nada más que decir o hacer. Pocos días después, empecé a recibir correos electrónicos de mi padre. El primero fue corto y confuso, preguntando por qué sus llamadas no pasaban. Cuando no respondí, me envió otro. Decía que mi madre le había contado que ahora me negaba a contestarles, que estaba actuando de una forma infantil, y que estaba siendo muy cruel sin razón alguna. Se justificó diciendo que mi madre solo quería evitar un momento incómodo en la familia. Y la verdad es que no sé qué decir. Me acusó de exagerar y que mi actitud fue una verdadera razón por la que mi familia estaba rota. Terminó exigiendo que desbloqueara sus números y que llamara a mi madre para disculparme por tal comportamiento. No he respondido a ninguno de sus mensajes, ni tengo intención de hacerlo. Los moví a otra carpeta de correo. Para mí, la situación es clara. Me dejaron saber que no soy bienvenido, y yo simplemente respeté ese bloqueo con sus números. Solo estoy haciendo oficial lo que ya existía. No le veo sentido en mantener contacto con una persona que me excluye activamente. Parecen pensar que debo estar disponible cuando a ellos les conviene, pero invisible cuando no me quieren cerca. Ya no acepto esos términos. Actualización 1. Gracias a todos por sus opiniones y comentarios. La mayoría coincide en que no fui el culpable, aunque muchos notaron que claramente hay una historia más profunda detrás. Y tienen razón. No incluí el texto completo, en la primera parte porque todo lo que quería eran opiniones sobre lo que hice recientemente, no sobre el pasado. Pero entiendo que hace falta más información para entender todo. Así que aquí va. No busco lástima, solo quiero contar los hechos tal como ocurrieron. Todo se remonta a hace 15 años, cuando cumplí 18. Jenny tenía 16 en ese tiempo. De la nada, ella empezó a volverse mucho más reservada. Salía mucho, llegaba tarde y siempre decía que estaba mandando mensajes. Al principio no le di importancia, pero luego descubrí que tenía una relación con un hombre bastante mayor a ella, unos 21 o 22 años. Nuestros padres siempre fueron muy estrictos y sabía que jamás aprobarían esta relación. Mi participación en todo fue mínima. Yo no era el padre de mi hermana, tenía mi propia vida. Trabajaba medio tiempo para ahorrar dinero y me estaba preparando para entrar a la universidad en otoño. Una vez hablé con ella sobre el asunto. Le dije que estaba tomando un riesgo muy grande y que debía tener cuidado. No la amenacé con contar a nuestros padres porque sentía que era su vida y su decisión a fin de cuentas. Sin embargo, mi postura cambió una noche cuando regresé de mi trabajo. Era pasada la medianoche y la encontré justo cuando intentaba entrar a escondidas por la ventana. La enfrenté en ese momento, no fui agresivo, tampoco le grité.
Le dije que su comportamiento estaba volviéndose peligroso y que no podía seguir mintiéndole a nuestros padres a ese nivel. Le dije que debía contarle sobre su novio, o yo lo haría. Me preocupaba por su seguridad. Le di un ultimátum. Tenía hasta el fin de semana para hablar con ellos. Si no lo hacía, yo les contaría lo que sabía hasta el domingo por la noche. Pensé que estaba haciendo lo correcto como su hermano mayor. El fin de semana pasó y no habló con ellos. El domingo por la tarde, mi padre me pidió que me sentara con ellos en la sala. Ambos estaban serios y pálidos. Jenny estaba sentada en el sofá a su lado. Había estado llorando. Mi padre me dijo que Jenny les había contado algo muy grave. Mi madre agregó que Jenny había hecho una acusación terrible en mi contra. Mi hermana, sin levantar la vista del suelo, les dijo que yo le había estado haciendo daño durante años. Ya se imaginan la barbaridad con la cual salió. Ya saben a lo que me refiero. Me quedé en shock. Lo negué todo de inmediato. Traté de explicarles la situación. Les hablé de su novio secreto y del ultimátum que le había dado. Les dije que ella estaba haciendo esto para distraerlos de sus propios secretos y para desacreditarme. Les dije que esto era un complot para que no me creyeran nada de lo que les dijera. Pero mi madre empezó a llorar. No me escucharon. Mis palabras parecían no importar. Y mi padre me llamó enfermo. No me creyeron. Le creyeron por completo a ella. Me dijeron que subiera a mi cuarto, empacara lo esencial y me fuera de la casa inmediatamente. Una vez que lo hice, me informaron que habían llamado a la policía. Lo que vino después fue la destrucción total de mi vida. Un día era estudiante de preparatoria de 18 años y el siguiente un acusado de delitos graves. Me arrestaron esa misma noche. Como yo era mayor de edad legalmente y ella menor, el sistema no estaba de mi lado. Mi familia no me ofreció ningún apoyo. Tuve que depender de un defensor público. El caso se redujo a sus palabras contra la mía. No había pruebas físicas que respaldaran su versión, pero tampoco había nada que la contradijera. Todo dependía de su testimonio. En el juicio, fue una víctima bastante convincente. Lloró, dio un relato detallado y falso. Cuando mi abogado trató de hablar sobre su relación con el hombre mayor como posible motivo para mentir, la fiscalía lo presentó como un ataque a su carácter, una típica y cruel táctica para culpabilizar a la víctima. Eso solo me hizo ver más culpable. Mis propios padres testificaron en mi contra. Dijeron que mi personalidad había cambiado, que me había vuelto retraído y apático en los meses previos a la acusación. Interpretaron mi comportamiento adolescente normal como señas de culpa. Apoyaron su versión porque era lo que querían creer. Al final, no me condenaron por el cargo más grave, pero sí me declararon culpable de un delito menor. El juez me dio varios años de libertad condicional y, lo más grave, me obligaron a registrarme como delincuente. Ese registro me persiguió a todas partes. Mis planes para ir a la universidad se esfumaron porque no podía acceder a préstamos estudiantiles. Conseguir trabajo fue increíblemente difícil. La mayoría de los formularios preguntaban si tenía antecedentes penales y decir la verdad solía cerrar las puertas. Encontrar un lugar donde vivir era igual de complicado, con restricciones de qué tan cerca podía estar de escuelas, parques o áreas infantiles. Durante 5 años tuve que presentarme regularmente en la estación de policía. Tenía que informarles mi dirección, lugar de trabajo, vehículo, incluso mis cuentas de internet. Mi vida era un libro abierto para las autoridades. Después del juicio, toda mi familia cortó contacto conmigo. Tíos, primos, abuelos, fue como si yo hubiera dejado de existir. Cumplí mi condena en libertad condicional y aprendí a vivir una vida muy tranquila y aislada. Encontré trabajo en un almacén donde no revisan tanto los antecedentes. Renté un departamento en una zona permitida, construí una vida propia y muy apartada de todos. Nunca intenté volver a contactar a mi familia. Esa es la historia que lleva a la situación actual. Por eso, recibir una invitación para el cumpleaños de mi sobrino fue tan impactante. También por eso no me sorprendió cuando me dijeron que no fuera. Y por eso no siento culpa por haber bloqueado sus números. Desde mi punto de vista, ya no hay relación que salvar. No la ha habido desde hace mucho tiempo. Actualización 2. Pasó algo que jamás habría imaginado. Unos días después de la última actualización, recibí una llamada de un número desconocido. Mi primer impulso fue ignorarla, como suelo hacer con las llamadas que no reconozco. Pero por alguna razón contesté. La voz al otro lado sonaba profesional. Se presentó como investigador privado. De inmediato pensé lo peor. Supuse que mis padres lo habían contratado, tal vez para molestarme o para conseguir información que pudieran usar en mi contra. Estaba a punto de colgar. Le dije que no necesitaba hablar con él. Entonces dijo rápidamente: «Espera, por favor, dame un minuto. No trabajo para tus padres. Me contrató Mark, el esposo de tu hermana». Eso me dejó paralizado. No tenía sentido. ¿Por qué el esposo de mi hermano contrataría un investigador privado? Y luego lo enviaría a hablar conmigo.
El investigador pareció notar mi confusión. Me explicó que Mark lo había contratado varios meses atrás. Había empezado a preocuparse por el comportamiento de Jenny durante el matrimonio. La describía como alguien con patrones de mentiras constantes. Inventaba historias elaboradas, decía varias mentiras. Tenía ataques de ira explosivos sin previo aviso y sus peleas eran dramáticas, como sacadas de la nada. Mark sentía que algo andaba mal, pero no lograba identificar qué era. El investigador me contó que su tarea inicial era hacer una revisión completa del pasado de Jenny y examinar ciertas actividades financieras y sociales. En ese momento, la principal sospecha de Mark era que ella le estaba siendo infiel. El investigador se sumergió por completo en su vida, tanto presente como pasada. Naturalmente terminó y encontró los hechos ocurridos cuando tenía 16 años, la acusación que marcó mi vida. Y fue ahí donde todo cambió, de forma que aún me cuesta asimilar. Me explicó que, como parte del análisis, logró recuperar datos de una antigua cuenta en la nube de Jenny, que usó durante su adolescencia y aparentemente había olvidado por completo. En esa cuenta encontró archivos de conversaciones antiguas en una aplicación de mensajería usada con sus amigas. Ahí halló una conversación específica entre Jenny y su mejor amiga de ese entonces. Estaba registrada en la aplicación con sus datos oficiales, y se encontraron mensajes durante los días transcurridos en el momento en que me di el ultimátum, y el día que hizo la acusación falsa frente a mis padres. El investigador comenzó a leer los mensajes de parte de ambos teléfonos. Yo solo escuchaba en silencio. Los mensajes de Jenny estaban llenos de pánico. Le contaba a su amiga que ya había descubierto lo de su novio mayor. Estaba aterrada de lo que dijera, que lo que le fuera a decir a mis padres la pudiera afectar y que su vida entera se arruinara. Su amiga le preguntaba que qué pensaba hacer. La respuesta de Jenny fue clara. Decía que tenía que ser algo grande, algo que asegurara que nuestros padres jamás me creyeran una sola palabra. Necesitaba convertirme en el enemigo. Luego describió su plan con una frialdad escalofriante. Le dijo que iba a acusarme, que era el plan perfecto, que nadie pondría en duda una acusación tan grave, y que así me sacaría de la casa, protegiendo su relación secreta. Después de leerme todo eso, el investigador me dijo que ya la había encontrado y entregado toda la información a Mark, incluyendo la transcripción completa. Mark estaba devastado. Llevaba 4 años casados con Jenny y tenían un hijo juntos. Todo lo que quería saber sobre ella se desmoronó en cuestión de horas. El investigador me dijo que quería hablar conmigo, que estaba profundamente arrepentido por todo lo que había pasado y que quería ayudarme. Me dio su número personal y me animó a llamarlo. Terminó la llamada y me quedé en silencio durante mucho tiempo. Era demasiada información de golpe. 1 hora después, me armé de valor y marqué el número. Mark me contestó al primer tono. Su voz sonaba tensa. Lo primero que dijo fue: "Lo siento mucho". Lo repitió varias veces. Me aseguró que no sabía nada, que siempre sintió que había algo extraño en la historia del pasado de Jenny, pero que cada vez que intentaba hablar del tema, ella reaccionaba con furia descontrolada, así que aprendió a no hablar de eso. Me dijo sin dudar que me creía. También me explicó una cosa. Me dijo que había enviado la invitación para la fiesta de cumpleaños y tenía una corazonada de que la historia que me había contado sobre mí no era cierta, y quería abrir, aunque fuera una pequeña puerta. Cuando Jenny se enteró, tuvo una crisis. Gritó durante horas y lo amenazó con irse con su hijo si volvía a tener contacto conmigo. Ese fue el momento en el que decidió contratar al investigador. La llamada duró casi media hora. Al final me prometió enviarme las transcripciones completas y cualquier otra prueba que tuviera. Me dijo que estaba dispuesto a apoyarme en todo, incluso a testificar para ayudarme a limpiar mi nombre. Me dejó pensando. Actualización 3. Todo lo que ocurrió después de hablar con Mark. Tal como prometió, me mandó por correo las transcripciones completas de los mensajes y un informe detallado del investigador. Leer todo fue surrealista. No me generó la emoción que uno podría imaginar. No sentí ni ira ni tristeza, solo una confirmación de lo que había estado pasando durante los últimos 15 años. Por fin tenía la prueba que necesitaba. Mark me llamó en un momento al día siguiente. Me dijo que había encontrado a Jenny y la confrontó. Esperó a que su hijo estuviera dormido. La sentó y le mostró copias impresas de los mensajes. Al principio, ella lo negó todo. Lo acusó de haber falsificado los documentos, gritó que estaba conspirando conmigo para arruinarle la vida. Se puso histérica. Mark me contó que mantuvo la calma. Le mostró la evidencia sin caer en provocaciones. Cuando ella vio que sus gritos no funcionaban, cambió de táctica. Empezó a llorar descontroladamente y entre lágrimas le confesó todo. Admitió que había inventado la historia. Ella intentó justificar lo que hizo diciendo que era una chica asustada de 16 años que no quería meterse en problemas. Afirmó que no entendía las consecuencias que traería su mentira.
Según Mark, su confesión no le pareció un acto de arrepentimiento genuino, sino un intento desesperado por conseguir compasión. Pero la conversación no terminó ahí, fue subiendo de tono. Cuando Mark le dijo que ya no podía seguir casado con ella se puso bastante violenta. La atacó, lo aruñó, lo golpeó. Mark tuvo que sujetarla para evitar que le hiciera daño o se lo hiciera a ella misma. Cuando finalmente se calmó, él salió de la habitación, se encerró en su oficina y llamó a su abogado. A la mañana siguiente, Mark presentó una solicitud oficial de divorcio. También pidió una orden de emergencia para obtener la custodia total de su hijo, argumentando que Jenny no era apta de ser madre debido a su confesión, su historial de manipulación y su comportamiento inestable y violento. Todo se difundió muy rápido. En un acto que describió como necesario para ser completamente transparente, Mark le envió a mis padres el informe completo del investigador, incluyendo las transcripciones de mensajes. La reacción no tardó. Mi padre llamó varias veces a mi teléfono, pero ya estaba bloqueado. Al día siguiente, mis padres se presentaron en mi edificio. No tengo idea de cómo consiguieron mi dirección, pero supongo que fue gracias a la información pública del registro policial en el que yo estaba. Yo me encontraba en casa. Estuvieron tocando el timbre del departamento durante varios minutos, y, al no responder, se quedaron en el vestíbulo hablando frente a mi puerta. Mi padre estaba llorando y mi madre también. Sus palabras se escuchaban claramente, pero no lloraba por mí ni por los 15 años de mi vida que me habían arrebatado. Lloraban por Jenny. Lamentaban que su vida estuviera arruinada. Me suplicaban que hablara con Mark, que intentara convencerlo de no seguir con el divorcio. Me pedían que encontrara en mi corazón la forma de perdonar a Jenny por lo que me hizo, para que nuestra familia pudiera sanar. Solo la idea me parecía absurda. Querían que yo, la persona afectada por la mentira, solucionara el daño causado al revelarse la verdad de todo lo que Jenny había mentido. No respondí, me senté en el sillón y esperé en silencio. Después de casi una hora, por fin se fueron. Cuando se marcharon hice una llamada, contacté a un abogado especializado en condenas injustas que me había recomendado. Me reuní con él al día siguiente y le entregué toda la evidencia que me había enviado Mark. El abogado la revisó y me dijo con mucha seguridad que teníamos un caso extremadamente sólido para anular mi condena. El proceso legal ya había comenzado. No he vuelto a hablar ni una sola palabra con mis padres, ni con mi hermana. Actualización final. Han pasado varios meses desde la última vez que conté algo. Ya se resolvieron algunos asuntos y sentí que debía hacer una última publicación para cerrar este capítulo. No habrá más actualizaciones, porque la historia ha llegado a su final. En el aspecto legal, todo ocurrió tal y como lo anticipó mi abogado. Presentamos una solicitud ante el tribunal para anular mi condena con base a una nueva evidencia. La fiscalía revisó el caso y no se opuso. La confesión de Jenny en los mensajes era irrefutable. Hubo una audiencia breve. Yo asistí, pero no tuve que hablar. El juez anuló oficialmente la condena y eliminó el cargo de mis antecedentes. Ya no pertenezco al registro policial. Legalmente, el delito por el que fui condenado ya no existe en mi historial. Es como si nunca hubiera ocurrido. La vida de Jenny cambió por completo. Su divorcio con Mark ya es definitivo. Como parte del acuerdo y gracias a las pruebas de su comportamiento, Mark obtuvo la custodia oficial de su hija. Jenny solo tuvo derecho a visitas limitadas y supervisadas. Mark me mantiene informado de la distancia. Siente que me debe eso al menos. Me ha dicho que Jenny está en algún tipo de terapia intensiva, pero que sigue culpando a todos menos a sí misma de lo que pasó. En cuanto a mis padres, también se terminó todo. Según Mark, están completamente enfocados en apoyar a Jenny. Han pasado gran parte de sus ahorros en procesos legales y en mantenerla económicamente. Yo por mi parte seguiré adelante. Yo no tengo encima la condena que me persiguió durante 15 años, pero no hubo un momento de catarsis. No sentí alegría cuando el juez me dio el fallo. No hubo alivio repentino. El pasado no desaparece. Los años que pasé en libertad condicional y el registro en ese lugar no pueden ser borrados como si nunca hubieran pasado. En fin, no tengo nada más que contar. Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.